Bueno, el gobierno nos confirmó ayer que vamos a tener más deuda y posiblemente más impuestos. Pues resulta que ayer en la presentación del marco fiscal de mediano plazo, pues nos indica el gobierno que no se va a cumplir la regla fiscal, que va a activar una cláusula de escape. Esto significa pues básicamente que los límites fiscales que establece la regla pues no se van a cumplir y se va a suspender durante 3 años, ¿no? Eso pues como última alternativa para legalizar pues de que no se está cumpliendo pues la regla fiscal en Colombia. Ese pues ha sido el comportamiento de los últimos años del déficit fiscal, ¿no? Eso aquí lo que nos indica pues es que el gobierno tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Cuando los gastos están superando esos ingresos pues se genera un déficit. Esto equivale pues obviamente a una diferencia en dinero, unos números de billones que usualmente uno lo tiende a medir como porcentaje del PIB para hacer más fácil que año tras año se vaya viendo pues cómo se va moviendo, ¿no? Entonces, bueno, para el año 2019, antes de pandemia, el déficit fiscal está en -2.5. O sea, obviamente había déficit, pero estaba en -2.5% del PIB. ¿Listo? Pasa pues que llega la pandemia en 2020, entonces este déficit se incrementa mucho. Para esta vez se activó obviamente la cláusula de escape porque pues era un evento pues que no se esperaba, ¿no? Todos los países del mundo buscaron pues cubrir a partir de su presupuesto pues con ciertas demandas que tenía la sociedad, pues porque recuerden que estábamos encerrados en pandemia, pues hubo muchas cosas ahí durante esa época. Pero rápidamente se buscó como nuevamente una convergencia para que fuera bajando, ¿no? Y creo que pues se hizo bastante rápido, ya que pues ya en el 2021 el déficit fue -7, 2022 -5.3, iba bajando hasta ahí, hasta 2023 -4.2. Pero bueno, a partir del año 2023, pues el año 2024 no fue un año bueno. Entonces no se siguió reduciendo este déficit, sino que por el contrario se aumentó. Y como ya les he venido contando en otros videos, pues esto se aumentó porque básicamente lo que el gobierno tenía planteado recaudar, pues no se ha dado. Digamos que los ingresos han bajado, digamos que se está gastando mucho más también. A esto pues sumémosle que, digamos, como que la solución que plantea el gobierno no era reducir gastos, sino otra reforma tributaria, ¿no? Obviamente el 2024 entonces no se cumplió la regla fiscal, lo que hizo el gobierno fue pues como disfrazar unos gastos pues como si fueran de única vez, pero bueno, ya la realidad llegó pues hasta este punto donde en 2025 pues también se va a aumentar el déficit fiscal, ¿no? Entonces, pues ya con lo que nos presentaron ayer en el marco fiscal de menor plazo, pues el gobierno está legalizando esto, de que no lo va a cumplir este año, que durante 3 años pues se va a suspender y pues digamos que ellos trazan como una ruta pues de convergencia nuevamente, ¿no? Como una senda de retorno, que es esto, te está diciendo que en 2025 va a aumentar, pero en 2026 va a bajar. Aquí el tema preocupante, pues, es que esto no es tan creíble, porque vean que esta senda de retorno se basa en parte en la aprobación de una nueva reforma tributaria, o sea, nuevos impuestos, ¿no? Es decir, para este año 2025 el gobierno va a seguir endeudándose más y dice pues que ya va a comenzar como a reducir para el otro año 2026 y en parte va a cubrir pues estas necesidades con una reforma tributaria. Pero, pues, entonces, teniendo en cuenta como el contexto actual del país, digamos, como ya lo que está pasando entre el gobierno y el Congreso, esta ruptura, digamos que es muy difícil que se apruebe una reforma tributaria. Y aparte de difícil, pues, claramente no es conveniente. Ya sabemos, pues, que acá los impuestos son bastante altos ya. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que el gobierno en este año va a aumentar el déficit, pero ante la imposibilidad de obtener ingresos vía una reforma tributaria nueva, pues este déficit no se va a cerrar. Y pues la deuda como se ha aumentado, pues, y esta suspensión va por 3 años, pues, ¿por qué no? Va a endeudarse más también en 2026, ¿no? Ya sabemos que estamos en pleno periodo preelectoral. Entonces, digamos que esta senda de retorno que plantea el gobierno en el marco fiscal, pues no es creíble. ¿Y qué pasa pues cuando la ruta no es creíble? Pues por un lado ya estamos incumpliendo las reglas que vimos que vamos a cumplir como país. Entonces ya nos comienzan a mirar con riesgo. Y si se presenta un marco fiscal donde estamos planteando pues una senda de retorno que no es creíble, pues entonces se profundiza esto porque ya las inversiones que quizás van a venir en los próximos años ya no se van a hacer porque pues entonces está en duda de que en realidad se pueda como retomar como la viabilidad fiscal del país, ¿no? Bueno, entonces lo que significa aumentar el déficit fiscal es contar, obviamente, con menos recursos y más gastos, ¿no? Usualmente los recursos que obtiene un Estado, pues son, por un lado, pues los impuestos que reciben.
por otro lado, pues endeudarse más para tener más dinero como para hacer las cosas. Y pues ya un último caso, que es cuando los países se dedican a imprimir plata, pero pues este no es el caso de nosotros porque ya saben cómo terminan los países que hacen eso. Entonces aquí miremos pues cuáles son las proyecciones de deuda, ¿no? Nuevamente veamos que en 2019 un límite de deuda inclusive por debajo pues del ancla, 48.4 puntos del PIB. Esto en pandemia aumentó mucho, pues llegamos a 60%, 60.7% del PIB, pero nuevamente, igual que como le mostré en el gráfico del déficit fiscal, pues esto comenzó nuevamente a bajar. 2023 ya estuvimos por debajo, 53.4% del PIB. Vean aquí pues que el mismo gobierno nos pone lo que ellos plantearon en el marco fiscal de mediano plazo del 2024. Decían pues que listo, se iban a endeudar como un poquito más en 2024 o 2025. Pero entonces, ¿qué pasó terminado ya 2024? En el plan financiero ya nos plantearon pues de que la deuda iba a aumentar y lo que están diciendo pues ahorita en este marco fiscal de mediano plazo del 2025 es que la deuda pues ya va a aumentar al 61.3% del PIB para 2025. O sea, vamos a estar con una deuda mayor a la que se tuvo en pandemia, pero sin una pandemia, ¿no? Mira, entonces aquí hay mucha información, ¿no? Pues 273 hojas donde pues nos muestran diferentes proyecciones, donde uno puede pues mirar qué es lo que está pasando pues con el presupuesto, mejor dicho, por dónde están creciendo los gastos, dónde está reduciendo pues los ingresos. Pero pues para no hacer el video tan largo, lo único que voy a mostrarles es algo que ellos muestran aquí sobre esa propuesta de reforma tributaria, ¿no? Dan como unos indicios de por dónde podría ir. Vean, entonces por aquí dice alternativas de política para las reformas fiscales, ¿no? Austeridad del gasto. Esto debería ser lo primero, pero pues es como lo que menos se está haciendo, ¿no? Para el 2025 por lo menos, pues quieren ahorrarse como 1 billón, muy poquito. Ingreso, reforma tributaria, ajustes tributarios con mecanismos de causación inmediata, modificaciones adicionales al impuesto al carbono, IVA para juegos de azar, plataformas e iglesias junto con impuesto especial al carbón y petróleo. Otros impuestos dirigidos a agravar la contaminación, plaguicidas, ruido, vapeadores, entre otros. Esta reforma, pues obviamente es un trámite legislativo. Dicen que entre 4 y 8 billones es lo que se espera ahí recaudar. Entonces, como les decía, bueno, una reforma tributaria ahora difícil, pues el gobierno intentará por decretos hacer cosas, quién sabe qué tanto pueda lograr, ¿no? Pero finalmente, pues muy bajito, ¿no? Frente a todo el déficit que se tiene, pues esto no impacta nada. Ahorita para el 2026, ¿no? Nos habla de modificación del estatuto tributario para reducir la exoneración de aportes a salud, SENA e ICF de trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos. Es decir, pues actualmente es hasta 10 salarios mínimos, pero pues quieren bajarlo a 4 salarios mínimos y con esto pues también hay algo aquí de 5.4, 6.5. Aumenta contribución de los empleados. Redireccionar el 1% de aportes a cajas de compensación para salud. 1 billón hay más de ingresos para la salud. Revisar y derogar normas que ordenan gastos nacionales. Pues bueno, aquí no sabemos nada de qué se derogaría, pero pues plantean de 0 a 38 billones. Focalización de subsidios. Focalizar con base en ingresos y no en estratos. Mejorar la focalización de los subsidios de energía y gas. Modificar la asignación de los subsidios a través de estratos al registro social de ingresos. Esto depende pues de que se implemente esta metodología de ingresos. Pues la idea es que ya no se mida por estratos sociales. O sea, pues sabemos que hay personas que reciben subsidios si estás en estrato 1 y 2, pero hay gente que está en estrato 1 y 2 y pues que tiene más ingresos incluso que gente que está viviendo en estratos más altos. Entonces, pues digamos que esta focalización de los subsidios, pues depende que simplemente este mecanismo, o sea que también está un poquito difícil por ahora. Eficiencia y calidad del gasto. Asignación presupuestal en función de los resultados obtenidos, en cumplimiento de los programas presupuestarios, implementar revisiones del gasto. Bueno, esto es eficiencia del gasto, que no se ha hecho hasta ahora, entonces pues todavía nadie sabe cómo se va a hacer, ¿no? Base de presupuesto. Se propone un ajuste a la definición de la base del presupuesto general de la Nación a partir del 2026 en línea con el anteproyecto de gasto donde la base presupuestal no debería crecer más allá de la inflación. Pues fíjense que este gobierno ha sido de los que ha tenido el crecimiento del presupuesto más grande y aún así pues no le alcanza. Entonces pues sí tiene sentido como que se limita el crecimiento del presupuesto. Bueno, revisión de gasto tributario, revisar la pertenencia de los beneficios tributarios en función de sus resultados. Bueno, obviamente eliminar algunos beneficios tributarios que hay establecidos ahora. Y pues por último,
la reforma tributaria, ¿no? Reforma tributaria estructural, modificación de la estructura del IVA. Entonces, por ahí salió, pues, que una intención de aumentar el IVA. A ver, pues, esto dicen que no es verdad, ¿no? Pero, pues, lo que pasa es que el IVA es de los impuestos que más fácil se recauda, porque vos cada que vas a comprar algo ya lo pagas. Entonces, es más difícil de evadir, digamos que se cobre directamente a todos, entonces aumentar un punto, 2 puntos, pues, eso inmediatamente, o sea, va a significar ingresos, pues, para el Estado. Y esta idea, pues, salió cuando se planteó la reforma tributaria anterior. De hecho, estaba, pues, en un borrador, pero, pues, como se descubrió, se armó el escándalo, pues, no pasó. Pues, ahorita nuevamente vuelve a sonar esto de modificar el IVA, que eso puede ser que se aumente, pues, el IVA del 19% a más, o hay productos que están exentos de IVA, entonces que a esos exentos se le aumenta el IVA, o hay otros que tienen un IVA más bajito, entonces que se le aumente esos productos. Digamos que ahí se puede esta estructura del IVA modificar, pero pues la idea obviamente es que se generen más ingresos a través del IVA, ¿no? No reducirlos. Modificación del impoconsumo. En la rueda de prensa, lo que decía modificar el impoconsumo como para llevarlo a valores similares al IVA. O sea, es decir, el impoconsumo aumentarlo, ¿cierto? Entonces imagínense un aumento del impuesto al consumo del 19%, una locura. Dice modificaciones adicionales al impuesto de renta a personas naturales. Esto tiene sentido y eso es pues lo que casi siempre se ha planteado que se debería hacer porque pues acá los impuestos están más cargados pues en las empresas y las personas naturales pues deberían comenzar a aportar pues desde valores más bajos y pues aportar en la medida que se pueda, ¿no? Algo que sea progresivo, pero pues esto no se ha hecho. Pero, pues, bueno, al fin de cuentas, todo lo la justificación, pues, de lo que se está haciendo, o sea, como que esa activar esa cláusula de escape, definir esta senda de retorno, pues, se basa como que se cumplan todas estas cosas. O sea, que esto es casi que irreal, realmente. Entonces, aquí dicen hablan de 29 a 74 billones para el 2026 y así, pues, se va a bajar ese déficit. Pero, pues, entonces, si esto no se cumple, el déficit no va a bajar. Eso, pues, es el tema que creo que todos los analistas han estado viendo, y es el tema, pues, que obviamente van a ver, digamos, las calificadoras de riesgo y demás. Y esto se ve reflejado, pues, en las tasas a que nos prestan, pues, acá como país, y esas tasas, pues, mueven toda la economía, pues, del país. Así que, pues, el tema de bajar tasas de interés, pues, ya con un panorama fiscal así como tan complejo, difícilmente, pues, se va a dar. Entonces, posiblemente en las próximas reuniones del Banco de la República se va a optar por una postura más moderada en bajar las tasas y van a dejar las precios estables, si no es que en algún momento se llegan a subir nuevamente. Entonces, ojo pues, que todo esto y toda esa deuda no la va a pagar obviamente ese gobierno, sino los gobiernos que vienen. Digamos que ellos ponen ahí un déficit, pero pues lo que dicen algunos analistas es que va a estar mucho más arriba, entonces posiblemente va a estar en un déficit más alto que de pandemia, o sea que pues los recursos con que va a contar el gobierno entrante van a ser mucho más limitados. De ahí pues lo que les decía en el video anterior, de que un candidato pues serio debería ya estar pensando en esto, plantear qué recortes se van a hacer, porque esa es la única manera pues como de mejorar este déficit. Entonces pues póngale cuidado como a quién van a votar, ¿no? Listo, entonces ahí los dejo. Revisen este documento que está en la página del Ministerio de Hacienda si quieren saber más detalles y estamos hablando pues. Chao.